Tenía 42 años cuando la sala se quedó en silencio. De ese silencio que zumba, como si le hubieran chupado todo el aire a una bolsa, dejando solo el latido del corazón y la respiración. Me llamo Marisol Quintero, gerente de cumplimiento, nacida en la costa de Veracruz y siempre precisa como un reloj suizo. He pasado la mayor parte de mi vida apagando los incendios legales que arman los demás, pero esa mañana yo era el incendio. El auditorio de dinámicas altas brillaba con pantallas y una emoción fingida. Luces azules palpitaban contra las paredes cromadas mientras el director general, Haroldo Vega, subía al podio. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Empezó, con esa voz pesada de confianza ensayada. Es hora de dar la bienvenida a nuestro nuevo liderazgo. Gente que representa el futuro de esta empresa. Un aplauso educado recorrió la sala. En el escenario, Daniela Rojo, mi ex jefa, se acomodó la chaqueta y soltó una sonrisita. Siempre sonreía, como si se estuviera tragando el crédito de alguien más. Miraba al público como si ya fueran suyos. Yo estaba detrás de las puertas laterales, con las manos secas y la postura firme. La abogada de la empresa, Jessica Treviño, me echó un vistazo rápido, una confirmación muda entre nosotras. Empujamos la puerta justo cuando Haroldo se giraba para presentar a Daniela. El sonido que siguió no fue un jadeo del todo, más bien como aire que se atora en una palabra que no quiere salir. Todas las caras del auditorio se volvieron hacia mí. Daniela se quedó tiesa a mitad de un paso. La sonrisa se le murió antes de llegar a los ojos. Avancé, con los tacones marcando el ritmo como puntos finales. «Buenos días», dije serena, aunque el pulso me apretaba las costillas. Jessica dejó una carpeta delgada sobre la mesa al lado del director. El borde brillaba bajo la luz. Haroldo carraspeó. «Señorita Quintero, gracias por unirse a nosotros. Creo que debemos revisar esto antes de seguir». La boca de Daniela se abrió, pero no salió nada. El silencio se estiró, espeso y sin aliento. 2 días antes, se había inclinado sobre mi escritorio y me había soltado. «Si no te gustan las nuevas políticas, firma y renuncia». Yo sonreí, no porque no estuviera encabronada, sino porque estaba lista. «Gracias por el consejo», le dije. «Pero tú no estás capacitada para decir eso. Eso fue hace 48 horas. Ahora, los papeles en esa carpeta iban a decidir quién mandaba de verdad». 2 días antes, la sala de juntas en el piso 11 olía a café ralo y tóner quemado. Se suponía que era una revisión de políticas, de esas reuniones secas que había aguantado 100 veces. Pero cuando Daniela Rojo entró tarde, con los tacones clavando el piso como cuchillos, supe que no iba a quedarse en lo procedural. Tiró su carpeta sobre la mesa y anunció una iniciativa de optimización de cumplimiento. Solo la frase me revolvió el estómago. En la pantalla apareció una diapositiva con un solo punto. «Verificación de horas extras pasa a discreción del gerente». Esa oración bastaba para deshacer meses de protecciones laborales. Esperé a que terminara de hablar antes de levantar la mano. «Daniela, la sección 5C del Código de Conducta aún exige verificación independiente para los registros de horas extras. Si quitamos eso, nos exponemos a demandas». Sus ojos se achicaron como si hubiera hablado fuera de turno en su clase. «Marisol, esto es por flexibilidad. No seas la piedra en el zapato». Unos cuantos se removieron en sus sillas. El enlace de recursos humanos, un tipo callado llamado Elías, bajó la vista a su libreta. Sentí el peso de la sala girando hacia mí. La veterana de cumplimiento retando a la nueva jefa. Mantuve la voz pareja. «No soy piedra en el zapato. Estoy señalando la ley». Daniela sonrió, delgada y filosa. «Si no te gustan las nuevas políticas», dijo, con voz lo bastante alta para cruzar la mesa, «firma y renuncia». La sala se quedó helada. Hasta el proyector zumbó más fuerte, como avergonzado por ella. La pluma de Elías se congeló a mitad de un garabato. Sentí el calor subiéndome por el cuello, pero mi cara se mantuvo serena.
Mis manos se cruzaron pulcramente en el regazo. La miré y, sin alzar la voz, dije, gracias por el consejo. Algo parpadeó en su cara. Confusión, luego molestia. Sonreí una vez, chiquita y a propósito. Por dentro, mi pulso martilleaba. No de miedo, sino de cálculo. La frase firma y renuncia se repetía en mi cabeza como una cita legal, lista para archivarse. Ya sabía qué regla acababa de romper y cómo hacer que importara. La mañana después de la reunión, Veracruz se sentía más callada de lo normal. La niebla del río colgaba baja sobre las calles, suavizando los bordes de los edificios viejos. Conduje hacia la bahía oeste, donde Anselmo Frías tenía su pequeña oficina legal arriba de una librería que olía a polvo y tinta. Anselmo era amigo desde mis primeros días en cumplimiento. Un hombre que hablaba en cláusulas y citas en vez de plática casual. Me miró por encima de su laptop cuando entré, dejando a un lado una taza que decía, la debida diligencia es sexy. Pareces a alguien a quien le dijeron que se autodestruyera, dijo. Daniela Rojo, respondí sacando una carpeta de mi bolso. Me dijo que firmara y renunciara. Anselmo alzó una ceja. Dijo esas palabras exactas. Asentí. Delante de Recursos Humanos, suspiró, jalando la carpeta. Veamos qué autoridad cree que tiene. La hora siguiente desmenuzamos mi contrato línea por línea. Las cláusulas me eran familiares. Yo había escrito la mitad para otros empleados años atrás, pero leerlas bajo esta luz las hacía sentir nuevas, como un manual de supervivencia. Sección 8C. Las solicitudes de terminación solo pueden emitirlas el director de RH o el director ejecutivo. Anselmo se recargó, cruzando los brazos. Tu gerente no tiene esa autoridad. Lo que hizo viola la política interna de gobernanza. Exhalé despacio. Entonces no es solo ego, es procedimiento ilegal. Asintió. Podrías presentarlo formalmente. Pero esa vía quema puentes. Mejor documenta. Quédate callada y deja que el registro hable cuando toque. Esa frase se me asentó como ancla. Quédate callada. Deja que el registro hable. Al llegar a casa, abrí la laptop y empecé a armar carpetas, cadenas de correos, notas de reuniones, capturas de políticas. El zumbido suave de la computadora llenaba la habitación mientras el sol se ponía entre las persianas. Etiqueté cada archivo por fecha y tema. Migajas ordenadas una a una. Ya no estaba enojada. El enojo hace ruido, y el ruido se ignora. La precisión, en cambio, arma un camino que nadie borra. Para el viernes por la tarde, el aire en mi oficina se sentía tan espeso que se podía cortar. Las persianas rayaban la luz del sol en franjas pálidas sobre mi escritorio. El mismo que había ordenado cada lunes por 9 años. Ahora parecía ajeno, como cuarto de hotel después de desocupar. Abrí el cajón de arriba y empecé por lo más chiquito. Una taza cerámica rota con forma de pingüino, 2 plumas que aún escribían, una que no, un montón de notas manuscritas con diagramas a medio hacer, de flujos de cumplimiento. Cada cosa se deslizó en la caja con una finalidad callada que ningún discurso igualaba. Afuera de mi puerta de vidrio, los susurros corrían como corrientes, nadie entraba. Pero todos miraban. No era hostilidad, era curiosidad mezclada con miedo, como si mi salida pudiera pegarse. Entonces apareció Lía Oropesa. Mi analista junior tenía 26, aguda, aún aprendiendo a disimular la preocupación. ¿De verdad te vas?, preguntó bajito. Asentí. Por ahora. Sus ojos se abrieron. No pueden simplemente quédate, dije suave. Observa. Dudó, como si las palabras significaran más de lo que parecían. Al menos dirás algo al equipo. No, cerré la caja. A veces el silencio habla por ti. Se mordió el labio. Luego se dio la vuelta y se fue. La vi desvanecerse en el reflejo del vidrio, deseando poder contarle todo, que esto no era rendición, que a veces retrocedes para ganar impulso, pero aún no lo entendería. Cerré sesión en la computadora.
El cursor parpadeó una última vez antes de que la pantalla se apagara. Saqué mi gafete y lo dejé sobre el teclado. El plástico chocó suave, un punto final a una oración larga. El descenso en el elevador se sintió eterno. Cuando las puertas se abrieron, crucé el lobby sin voltear. En la mesa de correo cerca de recepción, dejé un sobre blanco en la bandeja de salida, sellado, timbrado y dirigido a abogado general. Confidencial, afuera. El calor de Veracruz me envolvió como cortina. Acomodé la caja en mis brazos y caminé hacia el carro. Pasos firmes resonando en el pavimento. No un adiós, solo un intermedio. Esa noche, la lluvia azotó las ventanas, constante y terca. Como un reloj contando hacia algo invisible, había apilado carpetas sobre la mesa de la cocina. Cada una etiquetada, cada una necesaria. Números de políticas, hilos de correos, minutas de reuniones, cada prueba, respirando quedito en papel. La impresora zumbaba, escupiendo una página a la vez hasta que se trabó a la mitad. Abrí la bandeja. La tinta me manchó los dedos. Una frustración chiquita, casi ridícula, pero me picaron los ojos de todos modos. Me los limpié con el dorso de la muñeca y seguí. Cuando intenté subir los archivos al portal de RH, la pantalla parpadeó. Servidor fuera de línea. Oficina cerrada hasta el lunes. El autorreply llegó segundos después. Gracias por su mensaje. Nuestro departamento regresa después del fin de semana. Me recargué en la silla, mirando esa línea como si se burlara. 2 días. 48 horas para que la evidencia se enfriara, para que reescribieran la historia. Se me apretó la garganta. Quería dormir, olvidar las luces fluorescentes y cómo la voz de Daniela había llenado la sala al decir esas palabras. Sonó el teléfono. El nombre de mi mamá parpadeó. Centro de Rehabilitación Línea 2. Su voz llegó delgada, suave como algodón. Marisol, suenas cansada. Mija, estoy bien. Mamá, mentí. Rió ligero. El sonido como papel pero cálido. Nunca fuiste de gritar, ni de chiquita. Cuando la gente armaba escándalo, tú les dejabas una notita. Cerré los ojos. Algunos hábitos no se van. No necesitas alzar la voz, dijo, su tono casi desvaneciéndose en estática. No cuando tus papeles hablan. Después de colgar, me quedé ahí un rato largo, la lluvia borrando la ciudad afuera. Luego encendí la impresora de nuevo. Le metí papel fresco y apreté imprimir todo. A medianoche, el PDF final estaba armado, fechas, firmas, adjuntos, limpio y completo. Desplacé cada página una vez más, mano firme sobre el mouse, y di enviar. El suave swoosh del correo saliendo sonó casi vivo. La prueba tenía pulso. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, de esa luz que hace que hasta la victoria se sienta con cuidado. Mi celular vibró antes de que sirviera el café. Asunto, confirmación de envío. Ingreso legal, el mensaje era corto, casi frío. Su documentación ha sido recibida y registrada. ID de caso pendiente de revisión, sin firma, sin calidez. Solo prueba de que mi evidencia ahora existía en algún lugar más allá de mí. Miré las palabras hasta que se emborronaron. Luego solté un aliento largo que no sabía que aguantaba. El mensaje no prometía justicia, pero significaba que ya no era invisible. En la oficina, todo parecía igual, y eso lo hacía peor. La copiadora aún clicaba, las pantallas brillaban, el aire olía a café quemado. Solo yo sabía que algo se había movido debajo de la rutina. Daniela Rojo pasó por el pasillo abierto. Su risa, cortando el zumbido de los teclados, se movía como quien ensaya un triunfo. 2 ejecutivos la seguían, asintiendo a lo que dijera. Sus tacones golpeaban el piso con el ritmo de quien cree que ya ganó. Mantuve los ojos en mi monitor, fingiendo revisar auditorías trimestrales. Debajo del escritorio, mi celular vibró de nuevo. Un texto de Lía. Por favor, no lo empeores. La gente dice que enviaste algo a legal. Lo leí 2 veces. Luego volteé la pantalla boca abajo.
No la culpaba. Era joven. Aún creía que la paz era callarse. Yo también lo creí alguna vez. El resto del día pasó en medias respiraciones. Firmé formas que no leí. Asentí a gente que apenas vi. El reloj en la pantalla se arrastró hacia las 5. La hora en que Haroldo Vega, el director, regresaba de su viaje a la Ciudad de México. A las 4:57 mi corazón contaba segundos. Apagué la computadora, agarré mi bolso y salí antes de que el anuncio pasara por el canal interno. Afuera, el aire olía a lluvia que venía. No sabía cómo se vería el lunes, pero en algún lugar dentro de ese edificio de vidrio, un correo estaba en la cola legal callado, con fecha, innegable, una mecha, esperando la primera chispa. El viernes llegó brillante y frágil, de esas mañanas que fingen que todo está bien. El lobby olía a limpiador cítrico y nervios. Colgaban banners del mezanín, iniciativa de nuevo liderazgo construyendo juntos hacia adelante. Reconocí la letra de Daniela en las notas de diseño pegadas cerca del elevador. Lo había planeado hasta el eslogan. A las 9, toda la empresa se juntó en el auditorio principal. Música suave pulsaba por altavoces ocultos, de esa que calma antes de un anuncio. Las luces se atenuaron. En el escenario, Haroldo Vega se paró detrás del podio, su voz resonando. Buenos días a todos. Hoy marca una nueva fase para Dinámicas Altas. Empezó. Estamos reestructurando roles clave de liderazgo para alinear con nuestra visión futura. El aplauso recorrió la sala. Educado, pero expectante. Daniela estaba en la primera fila, postura perfecta, sonrisa controlada. Volteó una vez y creyó cruzar mirada conmigo. Yo aún estaba cerca de la entrada trasera, esperando la señal. Haroldo siguió. Esta transición refleja nuestro compromiso con la integridad y el cumplimiento. Por eso el departamento legal nos acompaña esta mañana. Un murmullo suave corrió por la multitud. Las charlas se callaron. Esa era mi señal. Avancé al lado de Jéssica Treviño, abogada de la empresa, su chaqueta negra impecable, su paso medido. Cruzamos el pasillo en silencio, el sonido de nuestros tacones sincronizados como metrónomo. Las cabezas giraron. Sentí la mirada de Daniela antes de verla. Haroldo miró su tableta, desplazando a una nota resaltada. Carraspeó. Antes de proceder, debemos abordar un asunto de política que surgió esta semana. La sonrisa de Daniela flaqueó. El color se le drenó de la cara mientras Jéssica dejaba una carpeta en el podio. El sonido delgado del papel deslizándose pareció más fuerte que la música. Señorita Quintero, dijo Haroldo mirándome. Gracias por estar aquí esta mañana. Asentí una vez, firme. Los dedos de Daniela se apretaron alrededor de su pluma. El aplauso se había parado. La sala esperaba. Algo irreversible acababa de empezar. El primer sonido fue el roce del papel. Jéssica Treviño desplegó el documento con la precisión de quien lo había practicado. Su voz, al hablar, era calmada y pareja. Demasiado calmada para lo que cargaba. Sección 8C de la Política de Empleo de Dinámicas Altas. Leyó. Establece que las directivas de terminación solo pueden emitirlas el director de RH o el director ejecutivo, no la gerencia departamental. Alzó la vista. Hace 2 días, ese protocolo se violó. Un murmullo parpadeó por la sala. La expresión de Haroldo Vega se mantuvo ilegible, pero su mandíbula se tensó. Jéssica siguió, deslizando una segunda página al podio. La directiva en cuestión vino con esta declaración, grabada en una reunión de cumplimiento. Apretó play. La voz de Daniela llenó el auditorio, brillante y quebradiza. Si no te gustan las nuevas políticas, firma y renuncia. La grabación fue breve, 5 segundos de arrogancia, pero cayó como martillo. Nadie se movió. El zumbido del aire acondicionado fue el único sonido. Daniela se levantó de golpe. Eso su voz tembló. Era una figura retórica. Lo sacan de contexto. Jéssica no se inmutó. El contexto está en la transcripción, señora Rojo.
y verificado por el enlace de RH presente, Haroldo se inclinó adelante, ojos en Daniela. Emitiste esa declaración como instrucción. Los labios de Daniela se abrieron, buscando algo. No era una orden, solo la cortó quedito. La intención no cambia la autoridad. El peso de esas palabras cayó por la sala. Yo estaba al lado del pasillo, callada, firme. No vine a regodearme, vine a ver la verdad dicha en voz alta. Haroldo se volvió al público. La autoridad importa. Señora Rojo, dijo. Voz pareja pero final. Y el respeto también. Daniela se hundió en su asiento, ojos bajos, manos temblando leve contra la mesa pulida. Jessica cerró la carpeta con un clic quedito, sonido filoso como punto. El registro había hablado. Nada más hacía falta. Para el lunes por la mañana. El edificio sonaba distinto. El charloteo usual en los pasillos se había apagado a un silencio cauteloso, como si todos temieran que los oyeran. Un aviso de RH llegó a todos los correos antes del mediodía con efecto inmediato. Daniela Rojo ha sido puesta en licencia administrativa pendiente revisión interna. Nadie decía su nombre en voz alta, pero el silencio lo hacía por ellos. Cuando pasé por su oficina, las luces estaban apagadas y las persianas cerradas. Una taza de café a medio tomar se quedaba intacta en su escritorio. La placa en la puerta aún tenía su título, aunque sabía que no por mucho. Más tarde ese día, un golpecito suave en mi puerta. Lía asomó, expresión incierta. «¿Puedo pasar?» Asentí, cerrando la carpeta frente a mí. Entró, aún aferrando su celular como escudo. «¿De verdad lo hiciste?», dijo al fin. Su voz traía una mezcla de incredulidad y admiración. Negué con la cabeza. «No, Lía, las reglas lo hicieron», frunció el ceño. «Pero si no hubieras, entonces las reglas no habrían importado. Terminé por ella. Solo funcionan cuando alguien se para detrás de ellas». Lía se quedó un momento, absorbiendo las palabras. Luego sonrió. «Chiquita, tentativa, pero real. Quiero aprender eso», dijo suave. «Lo harás», respondí. «Solo mantén tus notas organizadas». Río, la tensión rompiéndose como vidrio delgado, y dejó la puerta entreabierta al salir. Esa tarde llegó otro memo, más corto, más frío y mucho más permanente. Estructura organizacional revisada. División de cumplimiento, desplacé hacia abajo. Ojos siguiendo las nuevas líneas de autoridad. Bajo nombramientos asesores. Un solo nombre solo. Marisol Quintero, asesora de cumplimiento. Sin celebración. Sin anuncio. Solo una línea en papel que hacía el aire más ligero. Me recargué en la silla, dejando que el zumbido de la oficina se asentara alrededor. Afuera de la ventana, el río Veracruz atrapaba la luz y la devolvía al skyline callado, firme y exactamente donde pertenecía. 3 semanas después, abrí la puerta de mi nueva oficina. Aún olía a pintura fresca y comienzos quedos. El espacio no era grande, pero daba al río Veracruz, donde la luz del sol se rompía en el agua en olas lentas y deliberadas. La ciudad zumbaba más allá del vidrio a adoquines viejos, encontrando el ritmo de construcciones nuevas. Se sentía como equilibrio, por fin visible. Puse una sola foto enmarcada en el estante mi mamá, sentada en su jardín, sonriendo allá a un viento que no se quedaba quieto. A un lado, pegué una nota que me escribió en un blog de hospital, esquinas amarillentas pero palabras firmes. El silencio no es rendición cuando es preparación. El escritorio estaba desnudo salvo por un cuaderno, una pluma negra y una carpeta chiquita etiquetada Iniciativa Interna de Ética Fase 1. Era el primer proyecto bajo mi nombre, uno que la Junta aprobó callada pero unánime. Un plan para reconstruir el sistema de cumplimiento desde adentro. La puerta crujió y entró Lía. Con 2 cafés y una sonrisa esperanzada. «Traje ofrendas de paz», dijo. Sonreí. «No tenías que...». Se encogió de hombros, dejando la taza al lado de mi teclado.
Quería ver la vista. Es mejor que el piso 11. Nos paramos un momento, lado a lado, viendo el río pasar bajo los puentes. La luz de la mañana llegaba al borde de la ventana, brillante y cálida, suavizando todo lo que tocaba. Tenías razón, dijo quedito. Las reglas solo funcionan cuando alguien se para detrás de ellas. La miré. Entonces te toca a ti mantenerlas de pie, asintió, sonriendo antes de salir, dejando el aroma leve a café y posibilidad. Abrí la carpeta. Pasé a la primera página en blanco y empecé a escribir. Objetivo: establecer salvaguardas que garanticen integridad procedimental en todos los departamentos. Luego, debajo, una línea más. Simple, personal y absoluta. Nadie debería volver a oír firma y renuncia. Las palabras se quedaron ahí, firmes y vivas, afuera. El río seguía fluyendo, y por primera vez en años, yo fluía con él.